Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. TV Perú y 7.3 Noticias, juntos, una sola fuerza también para brindarle a usted toda la información sobre la emergencia nacional. De qué manera están trabajando las autoridades para luchar contra estas calamidades. Pero tenemos que estar unidos y sobre todo manejar la información de manera responsable sin alarmar a la población, pero también llamar a la conciencia, a la solidaridad. Vemos mucho voluntariado y eso está genial, pero también a la calma y a la paciencia. Los momentos son difíciles, son duros, pero ya va a pasar. Confiamos que así sea. Gabriela Gorimanya, coordinadora de servicios al usuario de SUNAS, nos acompaña. Vamos a hablar justamente sobre el cuidado del agua y también sobre el funcionamiento de estos puntos de abastecimiento que creo yo. Muy buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Ante la crisis han servido y bastante. Sí, han servido bastante. Sabemos que no es suficiente en realidad, porque incluso los puntos de abastecimiento están a veces muy distantes de algunas zonas en varios distritos, ¿no? Y obviamente, claro, las personas que nos han estado llamando durante estos últimos días nos indican incluso que están muy lejos, que se tendrían que trasladar con movilidad. Claro. Y claro, finalmente cargar agua no significa cargar solamente una bolsa, significa cargar peso. Es complicado, ¿no? Sí. Es bastante complicado, pero finalmente, hace un rato tú decías, hay que estar calmados, hay que tener mucha paciencia. Esa situación nosotros confiamos en realidad que en los próximos días se va a regularizar, va a dejar finalmente de caer los huaicos y bueno, eso lo que permitirá es que la tarjeta siga produciendo la cantidad de agua que la ciudad necesita. Y aún cuando finalmente se restablezca el servicio, Nicolás, hace un rato mencionabas el cuidado del agua, porque no significa que porque ya tenemos, ¿no es cierto?, y se restablezca y ya no pase ningún huaico, tengamos que utilizarlo de manera desproporcionada. Eso no. Nosotros en realidad creemos que ya es hora finalmente de tomar conciencia que es un recurso muy valioso y justamente ahora lo estamos pasando. Ahora sabemos, ahora que utilizamos quizás una jarrita de agua para bañarnos, estamos, digamos, cuidando cada gota que finalmente tenemos en nuestra casa, reusándola. Es hora de que en realidad el recurso lo valoremos de esa forma, porque la población sigue creciendo, no solamente que en Lima, al interior del país. La demanda crece, pero el cambio climático está haciendo, por cierto, que las fuentes ya no tengan la misma cantidad de recursos. Ante una crisis siempre hay una oportunidad, ¿no? Y la oportunidad hoy es valorar más el agua, porque, ojo, lo que está pasando hoy va a pasar, ¿no? Lo vamos a superar. Exacto. Pero el cambio climático arrecia. Exacto. Y esto de aquí lo vamos a vivir seguramente en el futuro no lejano, de nuevo. Y además, si seguimos creciendo de manera desproporcional y desordenada, ¿no?, que es una de las cosas por las cuales hay muchos sectores que han sido afectados. Definitivamente la naturaleza no nos indica, por cierto, por dónde va a pasar, ¿no es cierto?, un río desbordado, pero también significa que no nos podemos asentar en zonas muy alejadas, que sean peligrosas, ¿no es cierto?, y que tenemos que respetar aquello que nos digan finalmente las autoridades. Creo que el ente, obviamente, adecuado para hacer la consulta respectiva, por ejemplo, Defensa Civil, ¿no? Y Defensa Civil año a año siempre le dice a la población: no se coloquen en las riberas de los ríos, no traten de construir obviamente sus casas con material un poco más noble. Entonces hay una serie de recomendaciones que quizás hasta el día de hoy no hemos tomado en cuenta, y eso sumado al hecho de no tener el recurso, obviamente también complica mucho más la situación. Y también aprendamos a no ensuciar los ríos, ¿no? Exacto. Que claro, finalmente lo que va a ser la planta, y así sea una planta con súper tecnología, ¿no es cierto?, que pueda invertir en estos momentos CEDAPAL, eso no significa que cualquier cosa vaya a tratar, ¿no es cierto? Los niveles de turbidez, de lodo, de barro, maderas, palos, fierros, me decían que hasta explosivos se habían encontrado en las aguas. O sea, prácticamente lo que hacemos es convertirlo en un botadero, en un basural. Entonces, yo creo que si respetamos eso y hemos sentido finalmente lo que nos ha golpeado, no sé, lo que viene ocurriendo en los últimos días, debemos ser más conscientes. Ahora, y debemos de cuidar el recurso. Lo que tenemos que también es saludar que CEDAPAL está trabajando bien. A nadie le gusta no tener agua tantos días, ¿no? Definitivamente es una situación incómoda, pero creo que la reacción ha sido rápida y creo que pudimos haber pasado peor aún, ¿eh? O sea, CEDAPAL ha trabajado excelente. Yo entiendo que sus operarios y trabajadores están a 24 horas del día preocupados para que nosotros tengamos al menos media hora agua, ¿no? Entonces hay que, más bien, en vez de quejarnos, hay que agradecerles por ese esfuerzo y tratar de justamente cambiar un poco el chip, ¿no? Y los criterios para que en un futuro no tengamos el mismo problema, ¿no? Que podamos resolverlo más rápido, porque
exacto. La naturaleza no avisa, esto No es avisa. impredecible, ¿no? Lo que ha venido sucediendo, y qué bueno que lo mencionas en la reflexión de Sedapal, las empresas de agua al interior del país, los denodados esfuerzos que hacen, ¿no es cierto?, para darnos el servicio que nosotros recibimos en nuestras casas. Lo que sucede, obviamente, para la potabilización de agua no es un proceso sencillo, ¿no? Significa en realidad mucho esfuerzo. Y además yo creo que ahora esperemos que la gente haya comprendido. En diciembre, cuando Sedapal anunció las primeras medidas, por ejemplo, de baja de presión, porque no estaba lloviendo, ¿cierto? Obviamente todos nos incomodamos, decía, ¿cómo íbamos a tener tan poca agua si ya comenzaba a hacer mucho calor? En enero, cuando comenzó a llover ya también muy fuerte y comenzaron a presentarse los primeros huaicos, muchas de las personas decían, cuando no llueve me cortan el agua y ahora que llueve un montón me cortan También, el agua. sí, no, pues. entonces yo creo que... Es que es paradójico, pues mucha agua, pero exacto, difícil de tratar, ¿no? Y claro, y aparte porque en realidad lo que pasa es que no conocemos todo ese proceso finalmente que hace la empresa de agua, ¿no? Tal vez deberíamos de conocerlo, ¿no te parece? Deberíamos de conocerlo. Para valorarlo más, ¿no? Exacto. Definitivamente, desde que tenemos el agua, ¿no es cierto?, que acumulamos, que la empresa acumula en un reservorio, en el caso de Lima, en la parte alta de la región Juní, todo el trasvase que se hace para finalmente llegar hasta la planta de la Tarjea, la potabilización previa, por cierto, la limpieza, la desinfección, la cloración y luego la distribución a través de las redes. Y claro, hay zonas que dicen, pero no me han llegado y estamos nosotros en la periferia. Sí es cierto, a veces porque hemos crecido muy a la periferia e incluso en zonas altas, no permite finalmente que el recurso haya llegado o esté llegando. A ver, ¿cierto?, explícanos bien, porque hoy Sedapal ha informado que está abastecido Lima y Callao al 85%. Quiere decir que hay un 15% que todavía no tiene y están sufriendo eso 3 o 4 días. Entonces, ¿cómo explica, o sea, cuál es la explicación? Porque uno dice, no, abren el caño desde allá arriba y ya tiene todo Lima y Callao. No es así. Tenemos zonas altas, por ejemplo, en Independencia, en las zonas de Payet, donde, por cierto, siempre tenemos problemas en la parte de lo que es abastecimiento, a veces en esa temporada de calor. Porque como están en la parte alta de un cerro, a veces llega el agua, exacto, la presión. Primero hay que bombearla, hay que utilizar energía eléctrica. Y lo siguiente, a veces los usuarios que están en la parte baja comienzan obviamente a consumir, ¿cierto? Y es más, en otros veranos, justamente quizás por estas épocas lo que hacían eran llenar primero las piscinas, ¿no es cierto?, para el recreo de sus hijos, y luego ya después pensaban para el tema de su consumo. Claro. Obviamente, digamos, lo mismo pasa, ¿no? Ahora quizás está llegando el recurso hacia la parte alta, todavía falta, por cierto, llegar a la parte alta de lo que es Independencia. Por eso se entiende porque es alto, pero un distrito como San Borja... Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que el agua debe llegar primero, por ejemplo, a los pozos, llenar los pozos y luego comenzar a distribuir. Lo que también podría estar pasando es que presente quizás alguna avería, un mal funcionamiento, y obviamente lo que tiene que hacer la empresa es poder detectar el problema para poder hacer la reparación. Pero justo y asegurar. una avería. Bueno, esperemos en realidad que no haya sido así, ¿no? Lo que pasa es que se nos juntan varias cosas en verdad. Fíjate, la semana pasada, ya con los cortes, teníamos avisos finalmente de Sedapal de cortes de servicio porque se rompió una tubería, está funcionando mal un Pero pozo. Justo coincidió. ¿O hay es algún parte de la operatividad misma del servicio, ¿Hay ¿no? algún otro criterio para distribuir el agua? De repente, no sé, por decir algo, ¿no? En esta zona de Ate o de Santa Anita hay industrias, ¿no? Vamos a darle prioridad a las zonas residenciales. Bueno, no sé, ¿hay ese criterio? Sedapal no nos ha informado si ha aplicado ese criterio, que podría hacerlo, sí, seguro que sí, porque finalmente Lima también está distribuida en lo que es zonas industriales, o en la zona mañana le damos a este distrito, en la tarde le damos a este, en la noche le damos a otro. No nos ha informado al respecto. Lo que ha dicho Sedapal es que está restableciendo el servicio en los 27 distritos más afectados de la ciudad, sin hacer discriminación finalmente hacia dónde va, ¿no? Ahora, Gabriela, a ver, se puede hacer una autocrítica. Bueno, tú vienes por SUNAT, que en realidad es la superintendencia, ¿no? Que en realidad debe supervisar más bien el correcto uso, el correcto servicio. El ¿no? correcto servicio. Pero desde tu cargo, digamos, ¿qué crítica se podría hacer? Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? En los 90, en los 80 y en los 90, aquellos que, bueno, que somos de esa época, tenemos más conciencia porque tal vez le hemos pasado más difícil con el terrorismo, con los cortes de luz, de agua, con bombas, con inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos un poco curtidos, ¿no? Quizás los que han nacido después, las nuevas generaciones no entienden un poco esto y a valorar sobre todo, ¿no? Pero recuerdo mucho en esa época que a través de los diarios uno veía a qué hora te iban a cortar. Claro. Entonces, yo pienso, ¿no?, que ahora Sedapal no hubiera sido bueno que diga vamos a restablecer
pero bien, o sea, que sea claro, porque decir, a las 2 de la tarde todo Lima y Callao, la gente espera a la tarde, abre el caño y no hay, y esto ya lo conversamos, ¿no? Tiene que ver con muchos factores. Entonces, ¿no sería mejor establecer por zonas, por distritos a esta hora y que se cumpla? Bueno, definitivamente. Así ¿no? así uno junta agua, ¿me entiendes? Exacto. Así sea media hora. Entonces tú sabes que a las 3 de la mañana va a llegar el agua, a las 3 pones tu alarma, te bañas en media hora, juntas agua en media hora, de ahí te acuestas y aguantas 24 horas y de ahí en una media hora. Pero esta manera desordenada es lo que no, y además que juega más, con la expectativa de la población, porque todos estamos esperando. Que esperes. Sí, no, y bueno, y que caigamos luego en la desesperación, porque claro, cuando ya no llega a las 2 de la tarde y son las 5, efectivamente uno dice, finalmente va a llegar o no va a llegar. Y te dice uno, oye, ahí llegó a mi casa, pero ¿por qué a mí? Entonces yo creo que de repente eso sí podría preverse, ¿no? Lo que nosotros le hemos pedido obviamente a Sedapal es que pueda establecer, quizás de manera quizás más uniforme, un horario en el que finalmente no cause esta expectativa, y por distritos o por zonas. Y que no se finalmente, claro, no se dé una mala expectativa al usuario y que finalmente después se le deje, como se dice, tirado, ¿no? Claro. O sea, bueno, definitivamente. También nos han comentado, por cierto, que lo complejo que finalmente termina siendo la infraestructura no permite a veces determinar en horas exactas a qué hora podemos tener el servicio. Es más, el presidente de Sedapal mencionaba que no es como el tema de un corte de energía. Cuando llega la energía, uno levanta la palanca y ya está la luz. No pasa, por cierto, lo mismo en lo que es un sistema de agua. Definitivamente haremos quizás la observación a Sedapal para que de aquí, digamos, en los próximos días podamos tener quizás horarios más certeros, como tú dices, quizás por distrito, saber a qué zonas son las que debería, ¿no?, de llegar antes quizás de otras, porque verdad, los usuarios llaman y dicen, yo vivo en ese distrito y mi vecino que vive a tantas cuadras ya tiene y yo todavía estoy padeciendo por el recurso. Definitivamente vamos a obviamente hacerlo. Nosotros como reguladores del servicio de agua hemos estado yendo a estos puntos de abastecimiento, porque la gente, por cierto, cuando habilitó esto Sedapal, ya estaba con sus baldes esperando obviamente recibir el recurso. Gabriela, déjame terminar. Vamos a terminar con el tema de los puntos de abastecimiento porque es interesante también hablar eso, pero estaba justamente chequeando porque a través de WhatsApp y las redes sociales, por eso estamos yendo a la fuente, porque es importante desterrar cualquier especulación que genera pánico. Se está propalando una información que dice que hoy, por la tarde, hasta la noche, hasta las 9, va a haber servicio de agua y que se bañen 80 veces y que junten todo lo que puedan porque no va a haber después los próximos 3 días. ¿Esta información es verdadera o es falsa? Bueno, lo que nos informa Sedapal y hemos estado viendo incluso en los medios de comunicación, principalmente acá en Canal 7, es que debemos de confiar en las fuentes, digamos, oficiales, ¿no es cierto? Entonces, el COE, la Presidencia de la República, los ministros y en este caso Sedapal son quienes nos pueden decir y SUNAS, a qué hora porque ustedes van a recibir todas las quejas, entonces ya ustedes deben estar informados. Muy bien, Sedapal nos anuncia, por cierto. Por ejemplo, el sábado fue así, estábamos por la tarde esperando que llegue el servicio y de pronto nos informaron que se venía otro hueco, ¿no? Entonces, el hueco de Huaycoloro llegó por lo menos a las 6 de la tarde. Obviamente nos avisan y nosotros tenemos que ya tomar conocimiento de que obviamente el servicio se va a volver a cortar dada la eventualidad. ¿Esta información en concreto? No tenemos esa información. Porque hemos escuchado a Rudecindo Vega y él dice, nosotros tratamos según llega. Exacto. Y si hay un hueco y nos complica, simplemente en ese momento demoraremos. El corte respectivo. Eso es lo habitual, digamos. Exacto. Nosotros estaremos ahí también revisando la información que nos pueden dar Sedapal, el COEN, para ver finalmente cómo está la situación y comenzar también a anunciar, así como estamos ahora, a la población de que reúna el agua, junte el agua. Yo creo que finalmente, así sea finalmente un mal rumor, ¿no es cierto?, lo que me estás comentando ahorita, si tienen agua, de todas maneras tomen las previsiones. Tomen las previsiones porque la naturaleza finalmente no avisa. Agua juntada. Sí. Es cierto. Y además, no solamente eso, sino que comencemos a reusarlo. En algún momento, Nicolás, hemos venido acá a hablar sobre el concurso de colegios, es cierto, y los colegios con los cuales han participado con nosotros en los concursos reutilizan el agua para poder sembrar hortalizas, vegetales. Correcto. Esas prácticas que niños, docentes y padres de familia han hecho, hagámoslos también de una vez en casa. A ver, yo doy una recomendación, tú das una, ¿no? Con el agua que uno mal que bien se baña con balde, esa agua hay que tratar de no botarla. Exacto. Y con esa agua pasamos el water. Sí, y si ahorita tenemos agua y estamos lavando la ropa, que no hemos podido hacerlo hace 3 o 4 días, perfecto, desde la lavaza hasta el último enjuague, juntémosla, porque eso lo vamos a necesitar, por cierto, para el inodoro. ¿Para el inodoro o para el trapear también? Para el trapeado. Y así, por cierto, de acá no corten, ojalá, por cierto, de aquí hasta el viernes, o ya no haya ningún corte.
igual esa agua la podemos seguir utilizando para reusar. No porque alguien salga y nos anuncie y nos diga, ya no va a haber corte, podemos hacer el agua lo que quiera. Hay que tener de todas maneras guardado un poquito. Además, considerando que hay otras ciudades también del país que están afrontando este tipo, ¿no es cierto?, de situaciones. Las personas damnificadas aquí en Lima ni siquiera tienen, por cierto, agua, incluso hasta para reusarla. Entonces yo creo que ya es hora de que podamos ser más solidarios, más conscientes. Quizás hoy día no está pasando, no somos los damnificados, pero quién sabe que mañana sí podremos serlo, ¿no? Sí, pues. A futuro, ¿dónde, además digamos, de la conciencia de cada uno, el criterio y la solidaridad para con el otro en el uso correcto del agua, qué más se podría hacer? O sea, ¿de qué manera nos podría ayudar? Las plantas, bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Pero creo que siempre vamos a necesitar más reservorios, ¿no? Definitivamente, la ciudad de Lima siempre está en crecimiento. Todo en realidad a nivel nacional siempre estamos creciendo. Lo que necesitamos, creo yo, es crecer de manera ordenada. Bueno, y no botar el agua tampoco. No botar tampoco el agua. Las condiciones clandestinas. Exacto. Lo mismo de siempre, en realidad. Sí, definitivamente. Yo creo que, imagínense, hoy en día ya no debería haber incluso hasta el tema de robo de agua. Yo sé que hay muchas personas que han vandalizado, por ejemplo, los hidrantes de los bomberos, también han ido a los parques, ¿no es cierto?, para poder utilizar. Es que esta parte de la desesperación, pero que no se nos haga un hábito. Eso no es una forma de tener. No, además es peligroso porque es agua que no está que no es potable, ¿no? Que no, no es para consumo humano. Y además, yo he visto gente desesperada en los parques, digamos, tratando de juntar el agua del riego, ¿no? Y puede servir para la parte de lo que es la limpieza, para el inodoro, pero nada más. Sí, pues y hay además, que tener cuidado. Lo peor que podría pasar es no tener agua y adicionalmente exponer nuestra salud. Así que así llegue a nuestras casas, es necesario para poder tomarla, igual hervirla muy bien, ¿no es cierto? Correcto. Y luego, obviamente, reutilizarla dentro de casa y que esos hábitos ya no se nos hagan finalmente. Bueno, y no ensuciar los ríos, que eso perjudica aún más la labor de Sedapal. Y bueno, no deforestar también, o sea, ojo con lo que está pasando, ¿ah? Si arriba, digamos, hubieran árboles, estos árboles pararían un poco la fuerza de esas. Exacto, además que los árboles absorben un montón de agua, ¿no? No habría tanta agua, ¿no? No habría destrucción. Y creo que Sedapal no tendría tantas complicaciones para tratar. Es que el tema parece pues sencillo, ¿no? Pero la gente no entiende, ¿no? Y aquí estamos hablando de kilómetros de hectáreas de... Y yo creo que recién estamos comenzando a asociar que cuando hay huaicos, ¿no es cierto?, producto de las lluvias de la sierra, nos afecta el abastecimiento. Yo creo que antes las personas no entendían ello y pensaban que el agua simplemente la tenía Sedapal, vaya quizás por arte de magia, y luego se potabilizaba y llegaba a nuestras redes. No es así. Mientras más sufren, por cierto, otras localidades al interior del país, la zona centro, las zonas altas, con obviamente los embates de la naturaleza, con lluvias torrenciales, nosotros nos podemos perjudicar. Entonces yo creo que ya es hora de también, por cierto, estar siempre informados y comenzar a conocer cómo es todo este proceso de llevar el agua a nuestras casas. Bueno, ya empecemos a pensar también en la desalinización, ¿no? Ojo, porque es un proyecto a futuro, pero ya Israel, México también me parece que lo están haciendo en parte. Y que la tecnología finalmente lo que podamos utilizar como infraestructura tiene que ser valorizada como tal. ¿Eso qué significa? Que si queremos un servicio que sea 100% seguro, 100% al día, las 24 horas, tenemos también que pagar por ello. Hace rato tú mencionabas sobre las conexiones clandestinas, ¿no es cierto? Es cierto, las personas no valoran el recurso, por eso que roban el agua, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahora que ya conocemos y ya vemos los extremos que podemos llegar al panorama, tenemos también que ser más conscientes que lo que podemos pagar, por cierto, en el tema del teléfono, el cable, la energía eléctrica, debe ser prioritario a ese tipo de servicios, porque sin agua, obviamente, no podríamos vivir. Quería terminar para hablar contigo de los puntos de abastecimiento, ¿no? En ese sentido, bueno, dos preguntas en una. Lo primero, ¿van a seguir funcionando? Pese a que ya hay prácticamente al 100% de suministro en Lima y Callao. Y lo segundo es qué lecciones, porque reitero, para mí, en mi opinión, estos puntos han servido mucho, pero han habido ciertos inconvenientes. Yo, por ejemplo, le digo, ¿no? Veía en algunos puntos, en unos parques, que había pues una manguerita de este tamaño y habían 3 cuadras de... Entonces no se avanza, ¿no? Otras ya tenían pues una manguera más grande, tipo de camión cisterna, ¿no? Sí, ahora, ojo que los puntos de abastecimiento gratuito, ¿no es cierto?, tienen obviamente una manguera, ¿no es cierto?, y personal de Sedapal que está ayudando a recolectar. Esto de los parques y jardines incluso ha sido apoyo de algunos municipios de poder proveerles el recurso a los usuarios. O sea, esos puntos de los parques son de la
la municipio, son de la municipalidad, no son de para el Sedapal. tema de regado, exacto, Ah, no ya, son de correcto. Sedapal. Y incluso el agua, ¿no es cierto?, que los camiones cisterna de algunos municipios han estado entregando, tampoco es agua que recolecten Sedapal, a veces son de pozos propios que ellos tienen y que justamente lo utilizan para el tema del regado de los parques y jardines, ¿no? Y sobre estos puntos, yo creo que la reflexión que haría, definitivamente, si Lima está muy grande y podemos tener quizás hasta 18 puntos habilitados en San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho es un gran distrito, Claro. puede resultar insuficiente, le resulta hoy en día todavía a los usuarios que no tienen todo el servicio restablecido, muy lejanos los puntos. Yo creo que obviamente nosotros como regulador y a las empresas de agua con las que estamos trabajando, veremos finalmente que se tomen las medidas necesarias para poder habilitar otros para en caso de, ¿no es cierto?, se presenten nuevamente ese tipo Bueno, de van a seguir situaciones. funcionando. En horario normal, están funcionando. todos. A las 8 de la mañana que nos pasó la información Sedapal, 102 puntos de abastecimiento gratuito están funcionando en diferentes distritos, en algunos más que otros, por cierto, pero tenemos, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho 18, en San Martín de Porras 10, en San Miguel 8 y así, ¿no? Entonces, diferentes distritos hay diferente cantidad de puntos de abastecimiento gratuito. En Twitter, me parece, en la página de Sedapal, ¿no? En las redes sociales, en internet, están todos los puntos. Sí, y cualquier información, la página, por favor, de Sedapal, el Facebook de Sedapal. El teléfono Acuafono y ustedes también, pues, por supuesto, también nosotros para atenderlos. Gracias, Gabriela, muy amable. Gabriela Gorimanya, coordinadora de servicios al usuario de SUNAS. A propósito del funcionamiento del servicio de agua en los puntos de abastecimiento, también un poco de cuidado. Nosotros vamos a seguir abordando este asunto porque, les repetimos, va a pasar la crisis, pero esto del agua va a ser un tema bien complicado. El cambio climático, ¿no? La falta del recurso nos va a golpear severamente. Digamos, hagamos algo de una vez para que en el futuro no padezcamos como lo estamos haciendo ahora. Pausa, volvemos con más.